Queridas mías, les doy la bienvenida una vez más a nuestro grupo de estudio bíblico sobre el Apocalipsis. Vamos a adentrarnos al capítulo 3. Nos dará algunas luces sobre qué es lo que sigue con estas visiones que recibe Juan y cómo es la respuesta de Jesús para el caminar de cada comunidad. Porque cada comunidad tiene una necesidad y esa necesidad se va a ir viendo según las palabras de la profecía que ahí aparece. Las invito a tener un momento de oración y así pedimos que Dios guíe la lectura y reflexión de su palabra. ¿Sí? Oremos. Amado Dios, derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y ayúdanos a comprender cada letra, cada idea, a entender tu mensaje y así poder conformar nuestras vidas a la de tu iglesia primitiva que te buscaba, que caía y se levantaba, que sufría y se gloriaba, pero que estaba cerca tuyo. Quédate así cerca de nosotros para guiar cada uno de nuestros pasos y cada una de nuestras palabras. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Leemos el capítulo 3, ¿les parece? Vamos a ir a cómo dice esta carta a la iglesia de Sardes, una iglesia que tiene varios problemas y no la trata con mucho cariño. Vamos a ver qué es lo que dice. Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardes, el que posee los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, afirma: conozco tus obras. Aparentemente vives, pero en realidad estás muerto. Permanece alerta y reanima lo que todavía puedes rescatar de la muerte, porque veo que tu conducta no es perfecta delante de mi Dios. Recuerda cómo has recibido y escuchado la palabra, consérvala fielmente y arrepiéntete, porque si no vigilas, llegaré como un ladrón y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Sin embargo, tienes todavía en Sardes algunas personas que no han manchado su ropa. Ellas me acompañarán vestidas de blanco, porque lo han merecido. El vencedor recibirá una vestidura blanca. Nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí la lectura es palabra de Dios. Parte presentándose a sí mismo como lo hace en el resto de las cartas. En este caso destaca los 7 espíritus de Dios, las guías de Dios y las 7 estrellas, que son como este faro luminoso que guía los pasos de cada comunidad en sus caídas, en sus levantadas, en sus dudas, en sus certezas, en sus pecados, en sus idolatrías y también en sus aciertos. Acá utiliza la simbología de las vestiduras blancas, ¿no? Eso se utiliza en dos simbologías
La primera es el estar limpio frente a Dios, sin mancha, mancha de los sacrificios, sin mancha de la lujuria, sin mancha del pecado. Y la segunda y más importante es que eh, dentro de la simbología, de la imagen de la resurrección, estaríamos eventualmente todos con vestiduras blancas, como una especie de santos, ¿no? Esa vestidura blanca implica la salvación. Pero antes de ello, Jesús conoce las obras, conoce lo que mueve a la iglesia de Sardes. Y es muy dura. Está muerta, es una iglesia muerta. Es una iglesia que parece viva, pero que en realidad está muerta. Es una iglesia que al parecer ya cayó en la idolatría de los nicolaitas, del gnosticismo, ya se vendió al imperio, en pocas palabras, ya es de Satán. Por eso tienen que permanecer alerta para no seguir cayendo, porque siempre se puede estar peor. Permanece alerta y reanima lo que todavía puedes rescatar de la muerte. O sea, está ahí, muerta pero no aniquilada, porque su conducta está lejos de ser perfecta en verdad. ¿Cuál es el camino que ofrece Jesús para esta restauración, renovación, para este nuevo nacimiento que necesita la iglesia de Sardes? Pues volver a la palabra. No tienen que inventar la rueda, no tienen que hacer nada distinto, solo tienen que creer lo que alguna vez creyeron. Tienen que volver a la palabra. ¿Por qué? Porque si no volvemos a la palabra de Dios, estaremos siguiendo otra palabra. O seguimos a Dios, o seguimos a los dioses humanos, a las idolatrías, los ídolos, o seguimos los mandamientos de Dios o los mandamientos del imperio. O buscamos la verdad en la palabra de Dios, o la buscamos en el César. Cada vez que nos alejamos de la palabra de Dios, nos alejamos de Dios. Probablemente eso les pasó a ellos. Estuvieron cerca de la palabra, pero se alejaron. Por eso, recuerda. Ahí el recordare en latín tiene esta acepción muy hermosa que es de traer de vuelta al corazón. Viene de cardio, ¿no? Corazón, recordare. Trae a tu corazón aquello que alguna vez tuviste. Vuelve a enamorarte, vuelve a sentir, vuelve a vivir la fe en Dios a través de su palabra en Cristo Jesús. Trae vida a tu corazón que está al borde de la muerte, pero no busques esa vida en lo humano, en lo cotidiano, en las glorias del imperio. Búscalo en la palabra de Dios. Por eso debes conservarla fielmente y arrepentirte para poder cambiar. Sin arrepentimiento no cambiamos. ¿Cómo vamos a mejorar si no nos arrepentimos? Si nos creemos perfectos, si creemos que hacemos todo bien. Por eso está la confesión en cada liturgia, en cada culto, para que no nos equivoquemos y nos creamos demasiado buenos. Marina. No, yo estaba pensando que en los momentos terribles que estaban viviendo con el imperio y todo,
yo siento que tiene que haber habido mucho miedo. Entonces, cuando tienen tanto miedo, al final terminan como bajo el yugo del imperio y no sé si es como que, eh, no sé cómo explicarlo, pero como que uno se va desviando por miedo, quizás sin darse cuenta. Entonces, eh, yo siento que no es que uno esté haciendo algo malo, sino que te estás desviando por miedo a que te maten. Entonces quizás la iglesia, no sé, en ese sentido se van desviando y no se van dando cuenta que, claro, que no sigue la palabra de Dios, no sé, por las Creo que sí. circunstancias terribles. Mm, Claro, claro, o sea, es la vida real. mm, El miedo paraliza en todos mm, tus espacios. mm, Velo tú acá como, no sé, pues en la época de la dictadura, por ejemplo, mm, uno podría dudar de la relación que tenían por un lado y por otro con la iglesia, como la iglesia en unas partes defendía, en otras partes oprimía. eh, a la larga siempre se usa también la mm, religión para oprimir, y eso es mm, peligroso. El tema acá está, que es, creo yo, un poco el mensaje que se nos quiere entregar, y es que, aunque estés presionada por el imperio de turno, aunque estés atemorizada, no debes dejar de ser quien eres. ya, ya, Busca la estrategia. ya, Busca el camino, sé astuta, pilla, mansa como paloma y astuta como serpiente, y gánale al imperio de la ya, forma en que puedas, porque de otra forma dejas de ser lo que eres, dejas de ser creyente, dejas de estar con Dios por miedo. Claro, todos, si nos ponen una pistola en la cabeza, vamos a pensar muy bien qué decir. Y si vale la pena confesar a Dios para que te maten gratuitamente. En ese mm, entonces era lo que estaban haciendo. Uno lo pensaba mm, a veces, si realmente es eso lo que Dios también quiere. Mejor dile lo que quiere escuchar y busca cómo claro, vivir, a pesar de esa presión, vivir en libertad. claro, mm, Es el desafío de cada sí, uno en todos los sí, espacios, ya sea bajo el imperio brutal y asesino, como mm, mm, bajo el imperio neoliberal capitalista en el cual estamos, digamos. O sea, hay claro. cosas que nos hacen daño y tenemos que estar abiertos a vivir con Dios nuestros temores. Miriam. Por lo que yo veo, aquí representa la debilidad del ser humano, como dices tú, porque Sardes era una ciudad con mucho lujo y amaban el placer, eran indulgentes. Entonces, era un pueblo que se dejó llevar, como dice Marina, por el miedo también, pero también porque les gustaba pasarlo muy bien, no respetaban los valores, entonces se alejaron de Dios. Entonces fueron pocos los que se fueron salvando. Y a ese poco tuvo que encauzarse por seguir con la fe en el Señor, como dices tú, y dejar atrás el mundo del pecado, el mundo del mal. Y eso es lo que cuesta hoy en día. En el fondo, uno puede ser muy débil y si no eres bien encauzado en la fe del Señor, también te puedes ir por un mal camino. No solamente el pueblo de Sardes, como pasó, sino que en el fondo nos representa a todos como ser humano. O sea, seguir por la fe del Señor, o sea, seguir la plenitud del Espíritu de Dios en nuestro camino. Así lo veo yo, en el día a día. Eso entiendo. Claro, sí, por Ujú. supuesto. Acá el desafío, como decía, es de todos y para todos en todas las épocas, tiempos y lugares. Exacto. Karen, Aquí yo lo veo también porque sí hay algo que queda, que es que en una oportunidad fuiste
y recibiste mi palabra y la has escuchado, pero entonces ellos ahí se desviaron del correcto alabanza a Dios, del amor a Dios, y quizás como comunidad se vanagloriaron ellos mismos, perdiendo justamente como el norte, que es muy normal. O sea, yo me voy a confesar aquí ante todos, como se lo dije la vez pasada, en muchas ocasiones al pastor, que yo me consideraba una persona buena. Y entonces eso, ahí leyendo más y más, me he dado cuenta de que algunas veces uno tiene una justicia falsa, vamos a decirlo así, creyéndose que efectivamente es bien en todo. Y para mí, una de las cosas que más me ha enseñado la palabra ahorita es en la parte del orgullo. O sea, ¿por qué? Porque hoy en día, bueno, aquí ya estoy hablando de mí, pero hoy en día a uno lo enseñan a ser autosuficiente, a hacer que con tus talentos, que con tu cosa y tal y qué sé yo, y uno dice, sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y realmente es Dios que a través de la gracia que te da, de esos dones, de esos talentos, hace que tú puedas obrar. Pero si lo invertimos, entonces, y es tan fácil invertirlo, que ahí es donde uno cae en desgracia, pues. Claro, sí, bueno, creo que es un poco lo que le está pidiendo a la comunidad de Sardes, que Correcto. dejen el orgullo de lado y se arrepientan. Y el arrepentirse no es para golpearse el pecho, el arrepentirse No, es para cambiar la vida, para mejorar. claro, claro. A la larga, si uno no es transformado por la palabra, entonces sigue siendo lo mismo de antes. Y si eres lo mismo de antes, entonces no necesitas de Dios, porque estás bien sola, Uh-huh. tu propio esfuerzo y tu propia justicia, como lo decías tú. Pero a la larga, ¿cuánto vas a durar sola, confiando solo en ti, creyendo que tú tienes el poder para solucionarlo todo y que tienes que tenerlo para solucionarlo todo, cuando en realidad no, cuando en realidad Dios está contigo? Y eso es lo que Jesús quiere de la comunidad de Sardes, que entiendan que están con Cristo, que lo vean, que lo sientan, para que vuelvan, porque de otra forma no vuelven, se pierden en un mar de orgullo y de autoverdades impuestas. Claro, cuando yo tengo mi propia verdad, no necesito la de Dios, porque con la mía basta, hasta que Dios piense igual que yo. Y ahí funciona todo, ¿no? Ahí empezamos a matar gente, a discriminar al que me cae mal y armo mi propia secta. Desde ahí que se dice que no todos están tan sucios y muertos. Hay algunos que todavía tienen sus vestidos blancos, que aún no se han manchado de esa forma. Y así esas personas van a acompañar a Cristo por sus obras. Y así los vencedores, ahora le habla a todos, ¿no? Para que así sigan a esos creyentes, van a recibir la vestidura blanca final, la de la salvación. Y el nombre en el libro de la vida quiere decir lo mismo, ¿eh? No nos imaginemos un libro en donde está anotado el nombre, sino que es precisamente la seguridad de mi salvación en Cristo. Si a mí me dicen que mi nombre está anotado en la lista para entrar a un determinado seminario, fiesta, congreso, lo que sea, yo digo, perfecto, mi nombre ya está, entonces puedo ir y voy a poder entrar. Aquí
quiere asimilar lo mismo. Ya está, tu nombre está, entonces vive en paz, vive confiando en Dios, vive con la palabra de Dios, vive siendo honesto en la fe y no te engañes a ti mismo con cosas que son falsas. No tienes que ganarte a Dios. Ahí como tú bien lo dijiste, Karen, en la utilización de la gracia es la que hace el milagro, la que transforma. No tienes que hacerlo tú con tu propio merecimiento, bondad y buenas obras. No, Dios lo hace. Tú tienes que entregarte y confiar en que Dios verá si anota tu nombre o no, por mientras tú piensas que está anotado. Y sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue cambiando, sigue confesando, sigue siendo fiel, sigue arrepintiéndote. Porque el cristiano vive en la seguridad de Dios, pero sin llegar a ser altanero, sin que esa seguridad se transforme en algo que te quite la fe. Igual que una relación de pareja, ¿no? Que se cuida. Yo puedo estar seguro que mi señora me va a amar por toda la vida, pero si no cuido, si no protejo, si no comparto, si no trato bien, entonces voy a poner a prueba eso que para mí está súper seguro. ¿Mm? Así se le ofrece a la iglesia de Sardes un camino de salvación. Vuelvan a la palabra. Aún hay gente que no está tan manchada. Síganlos a ellos, usen su ejemplo y crean que hay un premio, esa vestidura blanca final, que es la salvación en la luz de Cristo. Trabajen por esa salvación para que así no crean en la salvación falsa que ofrece el imperio. Crean en la salvación que ofrece Dios, porque esa es la que va a darles la vida que necesitan, especialmente cuando andan como muertas. Muy importante esa analogía de la muerte y la vida. Muchas iglesias andan muertas. Porque uno puede predicar la palabra de Dios, puede hacer confirmaciones, puede hacer estudios bíblicos, puede hacer catequesis, pero podemos estar muertos si no vemos a las personas, si no trabajamos con gente, si no hacemos que la iglesia salga, si no salimos de la zona de confort. Porque hacer culto, hacer el estudio y la confirmación y los funerales y los matrimonios es fácil. Esa es la parte cotidiana. Hay que hacerlo difícil, donde la iglesia influye en la sociedad, en las personas, en donde hacemos un cambio real y no solamente nos predicamos entre nosotros. Sí, claro, entre nosotros va a estar siempre todo bien, o casi. El tema es cuando exigimos a la misma comunidad que haga lo que tiene que hacer, que es servir, estudiar de verdad y transformarse continuamente para bien. Y ese es el verdadero desafío. Una iglesia que trabaja con personas y no solamente todos con el mismo apellido, con el mismo color de piel, que trabaja con todas las personas. Veamos esta realidad ahora en Filadelfia. Acá estamos frente a una realidad un poquito mejor. Veamos qué dice, ¿no? Desde el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el que dice la verdad, el que posee la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir, afirma:
Yo conozco tus obras. He abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, porque a pesar de tu debilidad has cumplido mi palabra, sin renegar de mi nombre. Obligaré a los de la sinagoga de Satanás, que mienten porque se llaman judíos y no lo son, a que se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Ya que has cumplido mi consigna de ser constante, yo también te preservaré en la hora de la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. Yo volveré pronto. Conserva firmemente lo que ya posees, para que nadie pueda arrebatarte la corona. Haré que el vencedor sea una columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y viene de Dios. Y también mi nombre nuevo. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí la lectura es palabra de Dios. Al parecer, la iglesia de Filadelfia, la ciudad del amor, el Filos en griego, una ciudad joven, sin poder. Sí, Sardes era una ciudad casi sin fe y media muerta. Filadelfia es una ciudad sin poder, como que no corta ni pincha, como decimos acá. Y al parecer tiene algún problema con el judaísmo de la zona. Ahí estuve leyendo, algunos plantean que puede ser esta relación entre las llaves y la sinagoga, de que los judíos ya no dejaban entrar a los cristianos. Entonces es como que Jesús les da las llaves del reino para que no se preocupen de si los dejan o no entrar en las sinagogas. Recordemos que los judíos, o sea, que la línea es muy delgada entre el judaísmo y el cristianismo en esta etapa. No es que estaban absolutamente separados, porque ellos no se decían cristianos a sí mismos tampoco, eran todos judíos a la larga los que venían de esa religión y conocen a Cristo. Y normalmente seguían yendo a la sinagoga porque era su fe también, no reniegan de esa fe. Entonces el problema está en que a veces estos cristianos empezaban a ir a la sinagoga y los judíos ortodoxos más tradicionales, que no creían ni gustaban de la fe cristiana, empezaban a verse violentados por este grupo extraño de personas que no hablan de Moisés tanto como hablan de Jesús, y que no apoyan tanto su fe en el padre Abraham como lo hacen en los apóstoles o en la predicación, y que están muy convencidos de la resurrección y los judíos no están tan convencidos de la resurrección. Entonces empiezan a haber dificultades dentro de las comunidades. Lo que pasaría en cualquier parte, ¿eh? En cualquier parte, cuando hay un grupo que empieza a cambiar las cosas. Pero la iglesia de Filadelfia se ha mantenido bastante firme, a pesar de su debilidad. Ha cumplido la palabra de Dios, sin renegar de su nombre, es decir, que no reniega de Cristo para afirmar al César como Dios, sino que reconocen a Cristo como su Dios. Desde ahí que dejen a la sinagoga de Satanás, ¿no? Es la
La sinagoga son los judíos que se vendieron al imperio, son los judíos que ya no creen en Dios y que solo son una parte más del imperio romano, los que siguen las políticas romanas, los que siguen la idolatría romana, pero aún se llaman judíos. Por eso es una sinagoga de Satanás, porque Satán es el imperio, o al menos el imperio se mueve con esa fuerza demoníaca, y ahora el que apoya al imperio se mueve con la misma fuerza. Entonces, estos judíos de la sinagoga de Satán, la sinagoga del imperio, podríamos explicar o decir mejor, ya no corresponden a la fe de Israel, ya no son de la verdadera fe, ya no son de Dios. ¿Por qué? Porque han elegido a su Dios, al imperio, al César. Por eso los cristianos pueden irse de ahí. Y qué importante lo que les dice, que se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado, ¿no? Que reconozcan el amor de Dios, ese amor que uno no puede renegar, el amor que uno no puede olvidar, porque esa es la presencia de Dios en ti. Cuando olvidamos el amor de Dios, nos quedamos solos, en la oscuridad, en los merecimientos, en lo mismo que ya nos pide el mundo. El amor de Dios es lo único que obtenemos por gracia. Y porque Él quiere, no porque nosotros lo ganamos o merecemos. No podemos olvidar ese amor, porque si olvidamos ese amor, vamos a empezar a comprar amor. Exigirlo, pedirlo, coercionarlo, buscarlo en otro lado, donde ya no es gratuito, ya no es por gracia. Ahí se merece, con obras, con dinero, vendiendo tu cuerpo, tu vida. Y no podemos caer en eso, queridas mías. Por eso dice que lo va a preservar, porque ha sido fiel. Porque ha sido fiel, los preservará en la hora de la tribulación, de la duda, de la prueba. Y va a poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. Ahí se refiere al imperio también, ¿no? Ese es el imperio conocido. Los demás eran bárbaros, eran casi reconocidos como una especie de animales brutales. El mundo conocido es el imperio, más un par de zonas por ahí cerca. Serán puestos a prueba en el sentido de la fe, de los ídolos y de su amor, de su capacidad de amar versus su capacidad de hacer daño. Es un poco la prueba que tenemos que pasar todos en la vida. No para que se nos abran las puertas del cielo, sino para saber si somos cristianos o no. ¿Qué tanto esfuerzo hacemos para amar? ¿Qué tanto esfuerzo hacemos para dañar o dejar de dañar? A veces esas cosas pasan así automáticas y no debería ser. Deberíamos tenerlo consciente. El bien que somos llamados a hacer y el mal que somos llamados a dejar de hacer. Siempre, muchas veces nos ocupamos tanto de los pecados y de las cosas malas que hicimos en vez de ocuparnos de todo el bien que no hicimos y que estaba ahí en nuestra puerta. Y no lo hicimos por 1000 razones. De ahí que ellos necesitan ser una columna del templo de Dios. Qué símbolo más hermoso, porque ellos se han mantenido fieles a pesar de la debilidad. Y por eso, como han sido fuertes, como siguiendo la palabra del apóstol Pablo, que cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo, quizás acá se utiliza esta simbología para
asimilar que esa misma fortaleza es la que sujeta, la que sostiene el templo de Dios. Ese templo que va a ser espacio de predicación de la palabra de amor de Dios y no del odio y discriminación de la sinagoga de Satanás. Y nosotros debemos ser como columnas que sostienen el templo de Dios. ¿Para qué? Para que ese templo resista y muchas personas escuchen en ese templo la palabra de Dios, para que las personas se encuentren con Dios en ese templo, para que las personas vean a Dios en ese templo y no se encuentren con otros dioses, con otras palabras, con otra perdición, con otra muerte. Tenemos que ser esas columnas. En vez de derribar el templo, debemos cuidarlo para que se mantenga firme y pueda recibir a los hijos e hijas de Dios, ávidos de su palabra, de su salvación, de su amor. Haré que el vencedor sea una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Siempre estaremos con Dios. Como dice el salmista, ¿no? Solo quiero, Señor, estar en tus atrios y gozarme de tu presencia. Solo quiero estar en donde tú estás. Es un bello símbolo. Y más encima en ese templo se va a poner el nombre de Dios, no otro nombre, no el tuyo, ni el del César, ni el del faraón, de Dios. Y nosotros vamos a poder vivir ahí cerca a donde Dios está, a donde Dios se manifiesta, a donde estamos unidos en Dios. Miriam, ¿querías decir algo? En relación a lo que estás diciendo, él dice, espérame, ponme a prueba, o sea, como que le dice con respecto a las columnas, en el fondo, como diciendo, el propósito de Dios está en la obra de todos los habitantes de la tierra, que cada uno de nosotros, como Filadelfia, o como Pérgamo, o como Sardes, que cada uno de nosotros nos unamos y salgamos adelante. O sea, arrepiéntete, o sea, como diciendo, unámonos frente a los problemas, frente a las debilidades, frente a los sobornos o frente a las indulgencias y saquemos lo mejor de nosotros y seamos fieles a Dios. Porque yo creo que cada iglesia y cada persona es sinónimo de los pasos de Jesús, como debiera ser. Él nos está viendo donde estemos. Y aunque nos queramos ocultar de nuestras obras, tú, nuestras amigas, nuestros familiares, igual Dios las sabe, porque somos parte de Él. Aunque a veces mintamos, Él sabe lo que está pasando en nuestras mentes. Entonces, ese arrepiéntate, espérame, como que le está diciendo, mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. En el fondo está diciendo, despierta. Aún no es tarde para salir adelante. Creo que eso es como lo que simboliza. Claro, para seguir en la lucha. Es seguir la lucha. Exacto. Claro, esta simbología que tú recuerdas de la corona, ¿no? Se nos dice que es como, no pierdas tu corona, no pierdas el camino realizado, no pierdas todo lo que has logrado. De alguna forma podríamos decir, no pierdas tu santidad, esa santidad que Dios te da por medio del bautismo. No pierdas esa corona porque tú llevas esa corona contigo y la muestras a la gente. Es tu forma de vivir porque vives con Dios en ti. De alguna manera u otra, esa corona muestra esa realidad de que Dios está contigo. En el fondo no pierdas tu camino, Uh-huh. no pierdas tu sendero, tu fe.
Mantente fiel, mantente firme. Conserva firmemente lo que ya posees, dice. Conserva lo que ya tienes. Cuídalo. No lo pierdas. Protégelo. Para que así no te quedes sin corona, no te quedes sin la seguridad de Dios. Para que no te olvides que eres una hija de Dios. ¿Por qué? Porque la tentación es grande y estamos acá en un mundo de tentaciones idolátricas, de maldad, de asesinato, de injusticia. Imaginémonos, ¿no? Que nosotros podemos ser una comunidad cristiana ahí en Filadelfia que se mantiene firme, que está ahí y de pronto alguien llega y reconoce que Ana María tiene muy buena situación social y que sabe moverse en la política, que viene de una familia poderosa, y le dicen, oye, ¿por qué no te haces ciudadana romana mejor, no? Y así tú vas a tener más derechos, vas a poder gozar de otras cosas, y ella debe pensarlo, ¿no? Ya, pero la ciudadanía romana es para todos, para mí, ¿cuánto cuesta de verdad? ¿Cuál es el precio real de ese ser romano? Claro, deja a tu Dios. Deja a tu Dios por poderes humanos en el mundo. Porque no puedes ser ciudadano romano y no adorar a tus dioses. Entonces, eran tentaciones muy difíciles, en tiempos de persecución, de injusticia, de asesinato, de mucha brutalidad. Y el imperio te ofrecía estas cosas, ¿no? Pero reniega de tu Dios. Total, yo te puedo dar más de lo que Dios te puede dar. Claro, en lo finito, en lo inmediato. Claro, me puedes dar banquetes, me puedes vestir de púrpura, pero tu corona no me sirve. Yo solo quiero la corona de Dios. Vamos, ¿qué es lo que pasa en la Odisea? Vamos a ir ahí del cielo al infierno, a la necesidad pura, a la realidad. Veamos desde el versículo 14 al desastre que tienen ahí en la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el que es el amén, el testigo fiel y verídico, el principio de las obras de Dios afirma, conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú andas diciendo, soy rico, estoy lleno de bienes y no me falta nada. Y no sabes que eres desdichado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo, cómprame oro purificado en el fuego para enriquecerte, vestidos blancos para revestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y un colirio para ungir tus ojos y recobrar la vista. Yo corrijo y reprendo a los que amo. Reanima tu fervor y arrepiéntete. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí la lectura es palabra de Dios. Bueno, la Odisea es la más humana. No es ni fría ni caliente, es tibia, no es nada. Va para el mejor postor, se vende, quiere comprar la salvación seguramente. Al parecer es pura idolatría, falsedad,
Es como que se creen súper buenos y en realidad no valen nada, ¿sí? Se creen millonarios y son pobres. Es como la típica comunidad altanera que en realidad se alaba a sí misma y no a Dios. Y buscan alabarse entre ellos y no a Dios. Qué fuerte esta imagen. Vomitaré de mi boca. De la boca de Dios sale su palabra. Cristo es la palabra de Dios, el verbo encarnado. Vomitaré de mi boca. Es como vomitar a Cristo. Es un símbolo muy, muy fuerte, violento, asqueroso. Al parecer es lo que necesita, no es como este shake, removerse. Al parecer nada ha funcionado en la Odisea porque se adoran a sí mismos y no a Dios. Y esta imagen del vómito puede acercarnos al hedor de la comunidad. Al parecer solo sale vómito de sus labios. Maldad, egoísmo, orgullo. No quieren escuchar ni predicar la palabra de Dios, sino solo a sí mismos, y por eso son como un vómito. Porque hablan de lo que está en su estómago y no en su corazón. Hablan de lo que comieron ayer y no de Dios. Hablan de los festines en donde se creen más importantes que lo que son y no de ayudar a los pobres con esos festines. Son dignos de compasión. Siente lástima por ellos. Desdichados, desgraciados, pobres, ciegos y desnudos. Y se creen tan grandes y no son nada. Creo que esta es la comunidad más parecida a nosotros. Porque uno siempre quiere creerse más de lo que es. Y cuando te das cuenta que en realidad estás desnuda ante Dios y que puedes ponerte todos los vestidos que quieras, puedes llenarte de cruces, puedes llenarte de lo que sea y a la larga sigues desnuda. Puedes aprenderte la Biblia de memoria y vomitar tu propia palabra y no la de Dios. Puedes llenarte de joyas y solo ser una pobre diabla, porque no sabes lo que tienes en realidad y lo haces todo para adorarte a ti misma, para ser tú tu propio Dios. Y eso, queridas mías, es la más grande tentación del ser humano. Recordemos que no es casual que esa es la tentación de Adán y Eva. No es comer la manzana, no, es ser como dioses. Eso es lo que le ofrece la serpiente a Eva. Y luego Eva, con mucha maldad, engaña a su hombre, que es un inocente y vulnerable caballero. Mira, pasó piola. Bien, muy bien, gracias. Adán es la víctima. Nada, si estaba al lado de la Eva, estaba al lado.
es tan tonto como ella. Quería lo mismo nomás. Tienen que estar más atentas, chiquillas, ¿ah? No, no permitan que les laven la cabeza. Les habla de vestidos blancos, que se los compren ellos mismos. Es como, cómprense su salvación, cómprenla, compren todo lo que quieran, usen los poderes del imperio, véndanse, cómprenlo. Seguirán desnudas, vacías, perdidas. Porque quizás esa vestidura te va a servir un rato, claro, para mostrarte, pero no para escribir tu nombre en el libro de la vida, no para seguir los mandamientos de Dios, sino seguir los tuyos propios. Por eso dice, yo corrijo y reprendo a los que amo, reanima tu fervor y arrepiéntete. Los está retando y dice, te estoy retando para bien, para que te des cuenta. No te estoy amenazando, te estoy retando para que despiertes, porque te amo. Y no es el que te quiere te aporrea, no. El que te quiere te llama la atención, te exhorta para que seas tu mejor versión y no te conformes con ser mediocre, idólatra, para que aprendas a arrepentirte para bien, para estar cerca de Dios. Qué importante es cómo lo plantea Jesús en este caso. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. ¿Será esta la solución que plantea Jesús? Como volver a una comunión compartida. Si a los otros les había dicho que tienen que volver a la palabra, que tienen que volver a leer, a creer y a predicar la palabra, ahora les dice, unámonos, compartamos la comida, volvamos a lo simple, a la mesa. Jesús siempre usa la mesa, porque es ahí en donde somos iguales, sentados en la misma mesa. Es ahí en donde compartimos lo que somos y tenemos. No sé, yo quiero pensar que Jesús les está ofreciendo que encuentren en el compartir el pan la forma de ser cristianos, la forma de aprender a amarse nuevamente, de compartir lo que tienen, tal como los discípulos tuvieron que compartir sus panes y sus pescados en la multiplicación cuando no querían, y así comen 5.000 personas. Quizás estos laodiceanos necesitan reencontrarse con la caridad para dejar de pensar solo en ellos mismos y ver al que está desnudo, ver al ciego, ver al pobre, ver al que se engaña a sí mismo y amarlo, cuidarlo, darle de comer. Y en ese dar de comer, encontrarse con Dios, en la comunión con Él. Porque se van a dar cuenta que cuando uno da de comer, da del corazón. Hay un proceso de conversión constante y ustedes lo saben. Hay una transformación constante en donde uno nunca termina de sorprenderse solo al compartir la mesa. Quizás ese volver a la mesa es la solución para la odisea. Quizás no están tan preparados, quizás ya se saben la palabra de memoria, pero no la practican. Entonces tienen que volver
a estar 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, ya no cada uno por su lado, sino todos en nombre de Cristo. Y sentir la presencia de Dios cuando comparto con el otro, cuando doy y me doy hacia el otro en la mesa de la comunión de Cristo Jesús. Y es así como vamos a estar en el trono de Dios, no en el tuyo, no del César, no del imperio, no en el de Dios. Porque pudiste compartir tu casa, pudiste compartir tu cena, pudiste ser más de lo que eras. A propósito también y sentir la magia que se produce cuando compartimos la mesa, cuando compartimos la comunión, que son, para mí siempre son momentos mágicos, creo que ahí lo resume todo. Claro, es cuando se hace real el Evangelio. Es eso. Ahí uno se da cuenta que uno puede tener mucha fe, que puede saberse la Biblia de memoria y puede ir todos los domingos a la iglesia, pero si es que no pones en práctica esa fe, si no te ensucias las manos, si no vistes al desnudo, si no ves al ciego, al pobre, al necesitado, entonces no eres mejor que nadie. Eres solo un idólatra más, que puede tener la razón, pero que no es de Dios, eres de ti mismo. Y hay muchos de ese tipo de cristianos en el mundo. ¿Cuántos políticos dicen yo sigo a Cristo y en realidad se siguen a sí mismos? Ahí está la prueba en realidad para todos nosotros. Karen. Sí, bueno, a mí me llamó mucho la atención la primera parte de lo de tibio, porque creo que ahí en Venezuela tenemos como nombramos a esas personas, son los niní, ni de aquí ni de allá, los niní. Entonces, él aquí nos está diciendo, no, defínete si es para allá o para acá, pero no estés en el medio para los dos bandos. Eso me llamó la atención. Y la otra cosa es que siendo esta la iglesia que reúne todos los males expuestos anteriormente, lo misericordioso de su mensaje es que a pesar de que conozco todas estas cosas, te doy la oportunidad para que realmente cambies, te arrepientas y renueves totalmente hacia mí otra vez. O sea, de verdad que es bellísima esa parte de donde él dice o sea, puede ser lo peor de lo peor, pero todavía yo te doy la oportunidad de que te arrepientas y que puedas purificarte y que le dice tan abiertamente como dice Miriam, o sea, yo corrijo y reprendo al que amo porque yo sé que tú puedes ser tu mejor versión, como dijiste. De verdad que es bellísimo, hermoso. Claro, claro que sí. Creo que ahí Karen dio un poco en el blanco de que esa es nuestro ejemplo como cristianos y cristianas. ¿Qué hacemos con el orgulloso? ¿Qué hacemos con el altanero? ¿Qué hacemos con el que se cree súper cristiano y no hace nada? Bueno, invitarlo a cenar. ¿Qué hacemos con el que peca, con el que se equivoca? ¿Vamos solo a rechazarlo y no mancharnos con sus pecados? ¿O vamos a invitarlo a cenar para compartir el amor de Dios? Es tan importante porque esa es la actitud de Dios con nosotros. Si tú estás pecando, Dios está tocando a tu puerta para que escuches y puedas cambiar. No te abandona. Por muy desoladora que sea tu comunidad, por muy lejos que estés de Dios, Dios toca a tu puerta.
toca a tu puerta para que tú cenes con Dios y compartas esa cena con otros que también necesitan de Dios igual que tú. Esa es la actitud verdaderamente cristiana, no simplemente rechazar al pecador, al pobre, al que cae, al drogadicto, a la prostituta, al traicionero, no, es invitarlo a comer para que juntos puedan compartir la palabra de Dios y puedan caminar juntos los senderos que nos muestra Cristo cuando seguimos sus pasos. A los peores, Dios los tiene en su mesa para que puedan tener la posibilidad de convertirse, porque solos no van a poder. Los otros ya tienen su nombre anotado, no necesitan que los mimen, necesitan cuidar a los más débiles, necesitan estar con los pecadores, necesitan amar, no que les pasen un premio. Esto es exactamente como muestra la parábola del Padre Misericordioso, donde el hijo, después de malgastar todos sus bienes, vuelve arrepentido y el padre hace una fiesta porque su hijo estaba muerto y volvió. Y eso es emocionante porque el mundo no está dispuesto a hacer eso, Dios sí. Pone un anillo en su dedo para que reconozca que es su hijo y hace una fiesta. El problema está en el otro hermano, que no puede alegrarse de que el pecador se dio cuenta de su pecado, sino que él quiere la fiesta. Él quiere otro anillo porque el que tiene no le basta. Y así tenemos que aprender a ver cómo actuamos realmente como cristianos. ¿Queremos premios por lo que hacemos? ¿O damos gracias de que estamos con Dios y servimos? ¿Nos molesta que Dios ame al pecador? ¿O tratamos de apoyar al pecador porque nosotros también lo somos, solo que de otra forma? Cuando nos creemos demasiado buenos o mejor que el de al lado, ahí empezamos a juzgar. Como el hermano que no pudo alegrarse de que el que había malgastado todo haya vuelto. Prefería quedarse solo antes que aceptarlo de vuelta. Y se enoja con su padre porque ama a su hijo. ¿Ah? Miren el gesto. Se enoja con el padre, no va a la fiesta porque el padre ama a su hijo. ¿Cuánto de eso también nos pasa? No podemos aceptar el amor de Dios a esos hijos malos, poniéndonos nosotros como súper buenos, ¿no? Creo que tenemos acá un buen panorama de distintas realidades de comunidades con distintas dificultades, desafíos y esperanzas, y también distintas soluciones a sus problemas. Algunas deben dedicarse más profundo a la palabra, otras a la adoración en el templo, otras al compartir el pan, otras a rechazar la idolatría, y así encontrarse siempre con Dios, con ese Dios que los ama, que les ofrece su gracia, que quiere anotar sus nombres en el libro de la vida.
Vivamos, queridas mías, buscando estas soluciones, estos caminos para nuestra propia iglesia, de modo que cuando estemos perdidos, cuando nos equivoquemos, podamos saber qué hacer, cómo apoyar al hermano, a la hermana, cómo mostrarle la palabra, mostrarle sus ídolos, cómo mostrarle sus errores, cómo corregir con amor y no con juicio, cómo compartir el pan al que no lo tiene. Y ahí podremos vivir tranquilos. Por mientras, trabajamos. Cuando muramos, descansamos. Que así sea, queridas mías. Pues las invito a tener un momento de oración y así nos encomendamos en las manos de Dios para hacer este diálogo, ¿no? Este diálogo constante con nuestro Dios y así sentirlo siempre cerca. Oremos. Amado Dios, tú sabes cuáles son nuestras tentaciones, nuestras debilidades. Tú sabes qué es lo que nos aleja de ti, cuáles son nuestros pecados y traiciones. Permítenos, Señor, poder cambiar, mejorar, poder ver y revestirnos de tu palabra. Quita nuestras falsas seguridades y haznos seguros solos en tu amor, para que sea tu amor lo que pueda ser fabricado por nuestras manos, para que sea tu amor el que nos conduzca por tus caminos, para que sea tu amor lo que salga de nuestros labios. Y así vamos a compartir tu palabra, la mesa, el templo y todo lo que somos con tus hijos e hijas que lo necesitan. Quédate muy cerca nuestro, para que siempre sintamos esa presencia y podamos ser fortalecidos en ti. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, confiando en ese amor que Él nos da, ese amor que nos da hoy y siempre y hasta la vida eterna. Amén. Queridas mías, les mando un gran abrazo, cuídense mucho, sigan leyendo. Ahora seguimos con el capítulo 4. Un placer como siempre.